Muy buenas tardes, siendo hoy las 17 horas del miércoles 15 de junio del 2022, vamos a iniciar la actividad académica del día de hoy. Inicialmente le damos la más cordial bienvenida a la doctora María del Rosario Morales Espinosa, de antemano bienvenida a la Academia Nacional de Medicina, quien nos hará favor en estos 10 minutos de presentar su trabajo de detección de cepas de Helicobacter pylori genotipo 1 asociadas a patologías gastroduodenales. Posteriormente, el doctor Alejandro Cravioto, en forma distante, nos hará favor de presentar el comentario al trabajo de la doctora Morales Espinosa. Adelante, doctora Morales. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, distinguidos médicos. Mi trabajo es detección de cepas de Helicobacter pylori genotipo 1 asociadas a patologías gastroduodenales. Pues el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, móvil, fastidiosa de crecer, se aísla de mucosa gástrica. Es la infección crónica más frecuente a nivel mundial, aunque su seroprevalencia varía según la región geográfica. Este es un resultado que mostró el doctor Javier Torres en un trabajo de 1998 que publicó, y donde reporta que niños menores de 1 año ya presentan anticuerpos contra la bacteria. El Helicobacter pylori se asocia a diferentes patologías, a la gastritis atrófica tipo B, a la úlcera péptica, tanto gástrica como duodenal, y es un cancerígeno de primer orden para el desarrollo de cáncer gástrico. Sin embargo, la enfermedad es el resultado de diferentes factores ambientales, factores del huésped y el genotipo de la cepa. El Helicobacter pylori presenta diferentes factores de virulencia, entre ellos la expresión de una citotoxina vacuolizante que a su vez va a presentar diferentes genotipos que repercuten en diferente actividad vacuolizante. Presenta en el cromosoma una isla de patogenicidad, la cual codifica para un sistema de secreción tipo 4 que le permite traslocar a esta proteína hacia el citosol. Esta proteína es altamente inmunogénica y lo que produce son rearreglos en el citoesqueleto. Últimamente se está estudiando este factor de virulencia, que es un gen que al parecer produce una proteína que permite que la bacteria persista por muchísimo tiempo dentro de la célula. Las cepas genotipo 1 son aquellas que presentan los factores de virulencia y son aquellas que se asocian a patologías gástricas. Las cepas genotipo 2 predominan en sujetos asintomáticos. El conjunto o la sinergia entre todos los factores de virulencia son los que van a producir lesiones a nivel del epitelio gástrico. El diagnóstico se basa en métodos invasivos y métodos no invasivos. Dentro de los métodos invasivos es la toma de biopsia gástrica con el aislamiento de la bacteria. De hecho, esto sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico del Helicobacter pylori. Se hace la detección y se da tratamiento, sin embargo no se determina el genotipo de la cepa. Se ha visto que la erradicación indiscriminada del Helicobacter pylori va a llevar a enfermedades esofágicas y también de índole extraintestinal. Nuestro grupo de trabajo, con base a estos antecedentes, construyó una membrana diagnóstica para determinar el genotipo de la cepa, y obviamente esta membrana tenía que ser específica y sensible. El hecho de proponer esta membrana es justificar qué paciente debe de recibir el tratamiento. La membrana se basa en un protocolo de hibridación DNA-DNA. Lo que hicimos fue escoger los genes que están codificando para los factores de virulencia. Estos genes fueron impresos en una membrana y la membrana fue retada con el DNA de muestras clínicas y de cepas específicas. Entonces, esta es la estandarización. En la membrana de arriba se muestra
el depósito del DNA de manera manual. Aquí ya se usó un robot, por eso la señal ya es más homogénea. Para demostrar la especificidad de la membrana, lo que utilizamos fueron cepas de genotipo 1 y cepas de genotipo 2. Dentro de las cepas genotipo 1 está la 26695 y la 60190, que contienen todos los genes de virulencia y podemos ver que las señales son positivas. Aquí tenemos otra cepa de genotipo 1 que es la J99. Al hibridar el DNA con la membrana encontramos que efectivamente esta cepa, aunque sea genotipo 1, carece de ciertos factores de virulencia y lo podemos comprobar con las señales positivas. Y aquí esta cepa, la 3X30A, que es genotipo 2, carece de factores de virulencia y esperábamos señales negativas. Posteriormente, aprovechando que tenemos DNA de biopsias de pacientes con diferentes patologías, quisimos aprovechar ese DNA e hibridarlo con la membrana. Las señales son muy tenues, pero sin embargo sí hay reconocimiento de los genes de virulencia. En la parte de abajo es la misma muestra, pero con otra concentración de DNA. Esta corresponde a otro paciente que también es DNA de biopsia de antro y encontramos la señal un poco más clara donde están detectando todos los genes de virulencia que estamos probando y aquí de igual manera. Y esta es otra biopsia de otro pacientito donde también encontramos señalización e identificación de los genes de virulencia en nuestra membrana. Nosotros en el 2009 publicamos un trabajo donde encontramos una clara asociación de pacientes que tenían patología gastroesofágica y que le detectamos en cavidad bucal, en placa dental, Helicobacter pylori. Al genotipificar a ambas cavidades, tanto gástricas como bucal, encontramos el mismo genotipo. De hecho, en este artículo nosotros lo que proponemos es ya no biopsiar al paciente. Aprovechando el DNA de esas muestras de placa dental, lo hibridamos con nuestra membrana y encontramos también señales positivas con diferentes genes que están codificando para factores de virulencia. En conclusión, la membrana es específica y es sensible tanto para cepas de Helicobacter pylori y muestras clínicas. La placa dental es una muestra clínica confiable que nos da que nos detecta los factores de virulencia, es una muestra clínica fácil de manejar. El uso de esta membrana va a permitir que se use en todos los niveles de atención del sector salud, ya que no se necesita personal especializado para manejarla, ni mucho menos inversión en un equipo sofisticado como es el PCR. Nos va a permitir seleccionar al paciente que amerita tratamiento y además a evitar complicaciones que son originadas por la erradicación indiscriminada de la bacteria en el estómago. Por último, muchas gracias a mi equipo de trabajo, son mis estudiantes de licenciatura que participaron en la construcción de esta membrana diagnóstica y al personal académico de mi laboratorio, que es el que se encarga de estandarizar y de que se lleven a cabo con riguroso apego a cepas de control las técnicas que se desempeñan en mi laboratorio. Muchas gracias. Gracias, doctora Morales Espinosa. Bienvenida a la Academia Nacional de Medicina. Le vamos a pedir al doctor Alejandro Cravioto, que se encuentra a distancia, distinguido académico, que nos haga favor de comentar su trabajo. Adelante, Alejandro. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, académicos y académicos, señoras y señores, buenas noches y con una disculpa por no poder estar en persona con ustedes para participar en esta sesión. A diferencia de los virus capaces de causar enfermedades en humanos que continúan apareciendo constantemente, el aislamiento de nuevas cepas bacterianas capaces de causar enfermedad en humanos es algo poco frecuente. De hecho, en los últimos 50 años, solo se han reportado 3 bacterias que causan infección de importancia para la salud pública en humanos.
el Campylobacter jejuni, descubierto a fines del siglo XIX por Escherichia, mal encasillado como vibrio después y finalmente relacionado con enfermedad diarreica en humanos en los años 70, la Legionella pneumófila, aislada en un brote de neumonía en Filadelfia en 1976, y el Helicobacter, no solo de infección gástrica, sino también de cáncer gástrico en 1983. La doctora Morales, a quien damos hoy la bienvenida como académica, ha dedicado una importante parte de su vida profesional al estudio del Helicobacter pylori, y el trabajo que nos presenta hoy es una contribución más de cómo se puede mejorar la detección de estos gérmenes con el fin de ofrecer el tratamiento apropiado a aquellos que están colonizados por este tipo de bacterias. Los estudios serológicos muestran claramente que la mayor parte de la población mexicana se infecta tempranamente con estos gérmenes, y es obvio por la frecuencia de cáncer gastro en México que no todos los infectados evolucionan hacia ese problema. Más aún, es claro que un tipo de Helicobacter pylori denominado tipo 2 tipo 1. Los estudios serológicos claramente muestran que la mayor parte de la población mexicana se infecta tempranamente, y es obvio que por la frecuencia de cáncer gástrico en México, que no todos los infectados evolucionan ese problema. Más aún es claro que un tipo de Helicobacter pylori denominado tipo 1 tipo 2 parece tener un efecto benéfico en los humanos, y por lo tanto no debe de ser erradicado del estómago simplemente por ser de la misma especie que el llamado tipo 1, que es el asociado a cáncer gástrico. Los resultados del trabajo de la doctora Morales y su grupo muestran que utilizando un sistema diagnóstico para detectar los genes relacionados con los tipos 1 y 2 de Helicobacter pylori permite ofrecer a los individuos infectados un tratamiento más específico. Los resultados iniciales de este nuevo sistema diagnóstico deberán ahora probarse en un número mayor de pacientes, como lo propone la doctora Morales y sus colaboradores, con el fin de determinar su sensibilidad y su especificidad y su utilidad como un método de diagnóstico clínico y un arma de salud pública para mejorar el manejo de pacientes infectados con esta bacteria, y al mismo tiempo tratar de disminuir la frecuencia de cáncer gástrico en nuestra población. A diferencia de otras edades, los hombres entre 30 y 59 años en nuestro país presentan una frecuencia de cáncer gástrico solo inferior a la de cáncer de colon y muy por arriba de la de cáncer de próstata, que se presenta como primera causa de cáncer en mayores edades. En las mujeres el cáncer gástrico tiene una frecuencia muy por debajo de los cánceres de mama y cuello uterino, y por lo tanto no aparece como una de las 5 neoplasias de mayor importancia para este sexo. Esto no quiere decir que la infección por Helicobacter pylori no sea importante para las mujeres, ya que varios estudios han mostrado que la infección temprana por este germen en menores de 2 años está asociada con las mismas cepas que infectan a las madres de estos niños. El mejoramiento de los sistemas diagnósticos con métodos como el propuesto en el trabajo actual por la doctora Morales y sus colaboradores son un avance en la detección y manejo de las infecciones por Helicobacter pylori y una forma de contribuir a prevenir las consecuencias que tienen estas infecciones a largo plazo. A darle la bienvenida como académica, es un placer especial para mí, dada la relación personal que la doctora Morales y yo hemos tenido durante muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cravioto. Desde la distancia te saludamos y te agradecemos tu comentario, y le damos nuevamente la más cordial bienvenida a la doctora Morales Espinosa, y le invitamos a que participe muy activamente aquí con la academia. Bueno, ahora voy a permitir presentar al doctor Roberto Tapia Conyer, que es un distinguido académico también, y nos va a hablar de la salud pública personalizada. No sé si el título esté bien o así lo mandó, pero como que podría parecer un poco incongruente, pero le dejo la palabra al doctor Tapia para que nos haga favor de presentar al resto de la mesa del simposio, y
que nos aclare un poco lo del título, mi querido Roberto. Gracias. Muchas gracias al señor presidente y a los integrantes de la mesa directiva, académicas y académicos, señoras y señores. Si el presidente me permite, voy a hacer la introducción desde el micrófono de la sala, si es que, con su permiso. Pues nuevamente, muchísimas gracias y también tengo la oportunidad de reiterar la bienvenida a la doctora Morales y de esta extraordinaria oportunidad de saludar al doctor Cravioto a la distancia, pero siempre con mucho aprecio y afecto. Como bien dice el señor presidente de la Academia, el término de salud pública personalizada no solo es un término, sino ya es un concepto que hemos trabajado en los últimos 10 años y que hoy en día podemos decir que es una innovación que podría ser catalogada de disruptiva. ¿Por qué es disruptiva? Por lo mismo, justamente porque modifica el patrón de una visión un tanto tradicional de que la visión desde la salud pública es justamente poblacional y aquellos que tienen las características propias de definición de cierto número de riesgos o vulnerabilidades o incluso patologías, son sujeto o sujetas a una política, digamos, universal para su condición de salud, y lo que aquí estamos planteando es que ya podemos evolucionar, y voy a dar el razonamiento de ello, a la visión de una política de salud pública con intervenciones personalizadas, porque podemos hoy, gracias a las tendencias, hacer las diferenciaciones de los sujetos y las sujetas que están al interior de los grupos ya clasificados. Aquí es que está en presentación. Gracias. ¿Por qué es posible esto? Pues básicamente porque tenemos la coincidencia de tres importantes tendencias. Uno es la revolución en la generación del conocimiento, que daré algunos breves ejemplos. Segundo, la revolución en la ciencia de datos, es en la capacidad analítica que hoy tenemos, y se suma una tercera, que es la revolución en la capacidad analítica del genoma. Solo un dato a reflexionar en términos de la revolución en el conocimiento médico, y es justamente el tiempo que se ha llevado para hacer la modificación o renovación de conceptos, y aquí pueden ver en esta lámina cómo alrededor de a mediados del siglo pasado se veía que el conocimiento podía cambiar aproximadamente cada 50 años. Ya en 1980 se veía la posibilidad o se veía que el conocimiento tenía innovaciones y renovación del mismo cada 7 años, y así en el 2010 en tener un 3.5, y actualmente podemos decir que el conocimiento tiene un proceso de inclusión y de conceptos y de nuevo conocimiento de prácticamente 73 días. Un ejemplo de ello es lo que vivimos con COVID, que prácticamente entre el 2020 y mayo de este año se han hecho más de 1.100.000 publicaciones alrededor de COVID en prácticamente todos los países del globo. Esto nos habla entonces de que hay un fluido proceso de la ciencia en la generación de nuevo conocimiento, y es necesario entonces tener los elementos para captar ese conocimiento lo más rápido posible, porque en finales del siglo pasado se llevaba aproximadamente 15 años entre el conocimiento de las ciencias básicas y la aplicación de lo mismo. Hoy, gracias a esta revolución y a esta capacidad tecnológica, podemos hablar de que este lapso se ha reducido en menos de 3 años. El otro elemento es lo que hablábamos, la revolución en el conocimiento genómico. Hay un sinnúmero de espacios que se fueron dando alrededor de 1953, cuando Watson y Crick descubren el DNA. Pasaron unos 20 años en silencio, pero después hubo una bonita coincidencia de distintos elementos que aquí se quedan descritos para llegar al 2001 con la primera publicación del genoma humano. Posterior a ello se dieron una serie de atributos muy importantes
que se fueron sumando, sobre todo en el campo de la maquinaria analítica, que permitió acelerar el proceso de conocimiento del genoma y el incluso hacerlo mucho más accesible a distintos procesos y laboratorios ya no tan sofisticados y poderlos llevar a cabo mucho más cercano al proceso de la práctica clínica. Y tanto así que incluso hace apenas unas semanas, ya en el 2022, se dio la publicación de un nuevo proceso del proyecto que se denomina del consorcio telómero a telómero, en el que vuelven a analizar todo el genoma e incluso agregan un 8% que no había sido analizado y en el cual se encuentra que 1/3 de todo el proceso del genoma está relacionado a la génesis de proteínas. Esto nos ha permitido incluso afinar la cantidad de pares de bases que conforman el genoma. El número siempre ha ido variando, pero ahorita esta nueva publicación en Science nos confirma que tenemos un poco más de 3,000 pares de bases que conforman el genoma. Entonces, con todo este conocimiento se suma el costo. Y gracias a eso hoy podemos hablar de que el estudio del genoma completo, y ya hay muchas alternativas en el que no necesitamos estudiar todo el genoma, podemos hablar de un genoma completo aproximadamente en lo que ahí se puede ver en $562, cuando posiblemente en el 2001 fue uno de las investigaciones que más presupuesto tuvo a lo largo de la historia. Entonces, con esto tenemos la revolución del conocimiento, la revolución de la capacidad analítica del genoma, y terminamos con lo que es la revolución en la ciencia de datos, donde hay la confluencia de todas estas variables que van desde las ciencias de la computación, el componente que podemos ver ahí de tecnologías, de las matemáticas, de la visualización y sobre todo de la estadística y el manejo de la probabilidad. Y esto es muy relevante porque entonces ya empezamos a hablar de los procesos predictivos en el campo de la salud pública. ¿Y por qué esto nos permite hablar de que ya es un hecho de que hoy podemos empezar a llevar a cabo los procesos de intervenciones de salud pública personalizados? Y es justamente a lo que estamos llegando ya en nuestro mundo global y nacional, en lo que se denomina la revolución y evolución de la 5G. Esto es ni más ni menos 100 veces más rápido. Esto permite la interacción con un número de más de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado y además el periodo de latencia es prácticamente instantáneo. Y esto, si lo aunamos a la independencia de las plataformas digitales donde ya funcionamos de forma descentralizada a través de las soluciones de integración y conexión en tiempo real, podemos hablar del conocimiento llevado a la capacidad analítica y a la toma de decisiones en el momento en el que están sucediendo. Esto, por lo tanto, es lo que hoy la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, la misma OPS y muchos organismos académicos alrededor del mundo ya han definido como las plataformas de salud digital, constituido y entonces asimilando estos 6 elementos: el uso de las plataformas digitales robustas, los servicios optimizados en la nube, la capacidad de los dispositivos a distancia, el influjo de las redes sociales, y aquí ya asimilar toda esta capacidad analítica con la inteligencia artificial y la ciencia de datos y asimilar mucho más rápido el conocimiento científico. Y nos lleva entonces a esta visión de la salud pública personalizada. Es una visión en la que, dentro del contexto de la población de referencia, podemos segmentar, y ese es el propósito de esta sesión, dar los ejemplos correspondientes para demostrar que podemos hacer una salud pública mucho más proactiva, que podemos hacerla mucho más personalizada de acuerdo a los factores de riesgo, predictiva, gracias a las capacidades que hoy tenemos de hacer esos modelos, y de llevarlo justamente a los componentes de prevención, de participación y hacerla permanente. Para este ejercicio de compartir con ustedes esta visión, he invitado a 3 colegas que nos van a permitir hacer un poquito más a profundizar en este campo y en cada uno de ellos.
Primero vamos a tener, y los voy a presentar y después estarán pasando al uso de la voz, la doctora Julieta Lomelín Gascón. La doctora Lomelín es médica de la Universidad La Salle, es maestra en salud pública por la Universidad de Boston y tiene una muy amplia experiencia en el uso de soluciones de salud digital para favorecer la toma de decisiones en los campos de la salud materna, las enfermedades crónicas y el COVID. Seguida del doctor Héctor Gallardo Rincón, él va a hablar de la aplicación de la salud pública en el adulto, y él es egresado de la Universidad de Guadalajara, especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Nutrición, y después su maestría en ciencias en la Universidad de Johns Hopkins, y tiene una amplia experiencia sobre todo en soluciones digitales en la atención primaria, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde hace 12 años. Y cerramos las intervenciones con la doctora Liselott Anderson para hablar justamente de la visión de la salud pública personalizada en la educación profesional continua. Ella es médica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, pediatra y posgrado de alta especialidad en calidad de la atención del paciente pediátrico del Hospital Infantil de México Federico Gómez, así como el curso de maestría en ciencias sociomédicas en el área de educación en ciencias de la salud de la UNAM. Y tiene destacada experiencia en el diseño y operación de plataformas interactivas para la educación en salud online. Así es que espero que sea de interés, que sea disruptiva la discusión y que podamos dejar este concepto que está literalmente en una capacidad inmediata de poder empezar a ser aplicada en el campo, y que mucho de lo que nos van a compartir es esa experiencia ya de la vivencia cotidiana. Muchas gracias por su atención y le dejo entonces la palabra a la doctora Julieta Lomelín. Muchas gracias. Perdón. Hola, mucho gusto a todos y a todas. Mucho gusto por estar aquí y por continuar esta discusión que, como bien dijo el doctor Jalavé, no solo es controversial, sino hasta pareciera contraintuitiva en algún momento, ¿no? Entonces, lo que sí no tenemos duda y nos queda claro es esta aplicación de la salud digital y el beneficio que tiene en las mujeres embarazadas a lo largo de la atención perinatal, en la atención clínica, ¿no? En el beneficio que tiene y los impactos que tiene en salud para la mujer, para sus hijos o hijas, y también no solamente el impacto inmediato, sino el impacto que tiene transgeneracional en reducir la carga de enfermedad o aumentarla para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, la pregunta clave es la pregunta con la que inició esta sesión, donde dice: ¿cómo logramos que la medicina, que tiene esta tendencia a ser cada vez más y más y más precisa, se convierta en salud pública personalizada y atienda y mejore las intervenciones para mejorar la salud de las poblaciones? Entonces, no tenemos ninguna duda, y al final este vínculo se hace a través de los datos, los datos convertidos en conocimiento. No, este vínculo que estamos haciendo entre la información clínica, que sabemos el beneficio que tiene a través de plataformas digitales, con la toma de decisiones a nivel poblacional, a través de la información de cada persona, es lo que hace que podamos crear este nuevo concepto de salud pública personalizada. Y esto está aplicado en la salud materna, y la salud materna es pues un eje rector de la salud pública a nivel global, y ya lo estamos viendo en las instituciones internacionales como eje rector, y también en aplicación en diferentes países, incluyendo México, para llevar esto y traducirlo a cosas reales. Evidentemente, este esfuerzo requiere de una colaboración y una vinculación interinstitucional comprometida, de la academia, de los sectores públicos, de los sectores privados, del sector clínico y evidentemente de los tomadores de decisiones. ¿Y cómo logramos que esto sea real? Les quiero presentar este ecosistema digital de la salud materna, donde tenemos a la mujer al centro y empezamos con este uso, con los modelos de inteligencia artificial que favorecen la toma de decisiones en todos los momentos, para la toma de decisiones para salud en todos los momentos, directamente con la mujer, también
para los profesionales de la salud y para los tomadores de decisiones. Estos sistemas informan a todas las demás partes, donde tenemos que promover el uso de plataformas digitales para el registro de la atención perinatal. Necesitamos disminuir la brecha digital para que las mujeres embarazadas tengan acceso al uso de aplicaciones móviles y al automonitoreo de su propia salud y poder ser corresponsables en este proceso. También en este proceso de la estandarización y seguimiento mediante protocolos clínicos personalizados que informen la toma de decisiones directamente a la mujer y a los profesionales de la salud. Y este sistema de referencia oportuna que asegure la continuidad y que la mujer lo pueda navegar de forma sencilla y que los datos la acompañen en donde quiera que esté. Y regresamos otra vez a estos modelos de inteligencia artificial que, aparte de informar todo esto, van a favorecer la capacidad de agregar los datos y poder tomar decisiones a nivel poblacional en tiempo real, con las necesidades que se tienen. Pero para poder hacer este vínculo entre la información y la atención clínica que va a favorecer a la persona que tenemos enfrente con la población, hay elementos que tenemos que tener en cuenta. La disponibilidad de datos que sean representativos de toda la población, y pues para esto el acceso a la salud universal perinatal es indispensable. La creación de modelos operativos relevantes para la población que se atiende, tomando en cuenta los contextos sociales y las necesidades priorizadas de esta población, y la traducción de datos para la toma de decisiones en todos los niveles, no solamente a nivel de política pública. ¿Y cómo logramos, si los datos son piedra angular en todo lo que estamos haciendo, que sean datos confiables, válidos, que realmente estén informando las decisiones? Y esto, yo soy fiel creyente de que haya un beneficio inmediato y tangible para todas las personas que están incluidas en este proceso, pero sobre todo a las personas que nos están proveyendo esa información, que son las mujeres embarazadas y los profesionales de la salud. Y después de esto, pues que todo el flujo de los datos suceda de forma automática y en tiempo real y que no genere una carga extra para estas personas, sino un beneficio y una retroalimentación inmediata. Después de dar todo este marco teórico, ¿cómo podemos llevar a un ejemplo tangible? Les quiero platicar de una experiencia en México, que es un esfuerzo continuo, que sigue mejorando, pero que está abriendo todos estos frentes para la salud materna. Mi embarazo es una solución de salud digital que favorece el continuo de la atención materna y que tiene detrás todos los algoritmos de inteligencia artificial que permiten tres cosas básicas: la valoración del estado de salud por la mujer y por los profesionales de la salud, que da esta retroalimentación inmediata para las decisiones clínicas directamente a la mujer y a los y las profesionales de la salud, y permite la información a la toma de decisiones en estos dos niveles, pero también a nivel de política pública. Este programa atiende, aparte, enfermedades prioritarias para las mujeres mexicanas, entre ellas hipertensión durante el embarazo, ganancia de peso inadecuada, infecciones de vías urinarias, VIH, sífilis, pero les quiero platicar específicamente un ejemplo de diabetes gestacional y cómo esto se ve aterrizado. Entonces, en diabetes gestacional, llega la mujer, se le hace la valoración y dependiendo de en qué momento de la gestación está, se pueden hacer dos cosas: determinación de riesgo y predicción de si esa mujer va o no a tener diabetes gestacional en las siguientes, que permiten una atención temprana y probables acciones de prevención. La detección oportuna si ya está en la ventana donde se puede detectar diabetes gestacional, y en caso de que sea positiva, el automonitoreo y el tratamiento personalizado, o, si no es positiva, los cuidados prenatales y la prevención de riesgos. Terminando esto en la reclasificación posterior al parto, donde se decide si esta mujer continúa con la enfermedad y volvemos y se integra otra vez al ecosistema digital para el automonitoreo y tratamiento personalizado a lo largo de su vida, y si no, regresar a las acciones preventivas personalizadas para esa mujer. Entonces, un ejemplo es cómo hacemos la determinación de riesgo y predicción, y para esto se creó un modelo predictivo de riesgo de desarrollo de diabetes gestacional a través de redes neuronales, que los matemáticos les podrán decir más cosas de la metodología. Sin embargo, es importante que tomen en cuenta mediciones clínicas y de las características específicas de la mujer, y aparte se están incluyendo también variables genéticas. Que es importante que no necesitamos todo para tener esta predicción. Si yo solamente tengo la historia de antecedentes de esa mujer, o si tengo ahí a la mano una medición de la glucosa, o si tengo a la mano la medición genética, puedo tener un riesgo muy preciso de esa mujer de tener la capacidad de desarrollar diabetes gestacional a lo largo de su embarazo,
previo a tener la capacidad de hacer el diagnóstico con las variables que en ese momento tenga. Entonces, pues permite actuar de forma inmediata. Esto da retroalimentación específica de qué hacer con una mujer que tiene alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo, directamente para la mujer o para los profesionales de la salud para dar una consejería adecuada en ese momento. Otro ejemplo de lo que se está desarrollando es, una vez haciendo la curva a las personas que se están diagnosticando, a las mujeres que se están diagnosticando, por las características clínicas de esto se está pudiendo hacer una determinación de la probable ruta metabólica alterada y esto vincularlo a un tratamiento mucho más específico para la mujer que tenemos enfrente. Una vez más, no nos queda duda de el beneficio directo para la persona, que al final es lo que queremos hacer tanto en la salud pública como en la clínica, pero el poder hacer este vínculo a tener la disponibilidad de los datos para la toma de decisiones en tiempo real, a nivel unidad de salud, a nivel jurisdicción, a nivel estado o a nivel nación, y que no solamente son datos solos, sino que están procesados de alguna forma para poder favorecer, contestar las preguntas que se tienen, pues es algo que es invaluable, ¿no? Y al final este vínculo entre la información clínica y la capacidad de tomar decisiones de salud pública ha permitido que no solamente nosotros los mexicanos y mexicanas hagamos preguntas relevantes, sino que también en otros países se hagan estas preguntas y resuelvan en tiempo real las necesidades de salud pública. Entonces, la expresión de salud pública personalizada en la salud materna permite tres cosas básicamente: el empoderamiento y la corresponsabilidad, la toma de decisiones clínicas de precisión y facilita la existencia de políticas públicas dinámicas que atiendan las necesidades precisas de esa población. Para hacerlo tangible, les quisiera, como un ejemplo, pues sabemos que las mujeres tienen que hacer actividad física. El empoderamiento y la corresponsabilidad para la mujer que tenemos enfrente, pues es qué ejercicio puede hacer, cómo hacer, cuáles son sus datos de alarma, cómo realmente hacer los movimientos, todo este tipo de cosas que puede hacer propios la mujer. La toma de decisiones clínicas es, bueno, pues no es lo mismo a una mujer que corre maratones 2 veces al mes que a una mujer que no tiene el hábito de hacer ejercicio y las recomendaciones que yo como profesional de salud le puedo dar a esa persona para que haga. Y en política pública, si yo ya sé que hay una zona con mujeres en edad fértil que no hacen ejercicio, que tienen factores de riesgo para el desarrollo de diabetes u otras enfermedades, pues a lo mejor podríamos empezar a tener políticas como seguridad en parques, fuera de horas de ejercicio, para que las mujeres en edad fértil y embarazadas pudieran hacer ejercicio. Entonces, la información precisa de esa población y las necesidades del contexto social nos ayudan a la toma de decisiones en ese momento. Espero esto haya ayudado a la aplicación en salud materna y estamos pendientes de todas las preguntas que podamos contestar. Muchísimas gracias. Con la barra espaciadora. Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, académicos, académicas de esta entrañable institución, me voy a permitir, después de agradecerle al doctor Tapia la gentil invitación que me hiciera para compartir con ustedes este ejemplo muy contante, muy sonante, de lo que puede ser en diabetes tipo 2 la salud pública personalizada, para llevar el terreno de los hechos, de lo que estamos realmente haciendo. Aquí estábamos. Esta es una figura conocida casi por cualquiera que haya visto diabetes y es una serie de aproximaciones con las cuales se tomaban decisiones. Era una prox. ¿Qué tanta posibilidad tiene de tener hipoglicemia? ¿Qué tanto tiempo tiene de ser diabético? ¿Qué posibilidades tiene de tener riesgo cardiovascular? Y entonces, así, en la mayor parte del mundo, era, en diabetes tipo 2, el estándar de cuidado. Hasta antes de que llegara la era de la salud pública personalizada y la medicina de la precisión. ¿Qué es a lo que me quiero referir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Héctor? Bueno, un enfoque definitivamente emergente, disruptivo, para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, en este caso diabetes, que tiene en cuenta la gran variabilidad individual de los genes, del contexto social de la persona y de su estilo de vida, y que nos permite entonces completar objetivos específicos. ¿Cuáles? Pero con toda exactitud. Eso es ciencia.
retrasar la aparición de diabetes y sus complicaciones, prevención primaria y secundaria, disminuir los eventos adversos a la hora de tomar una decisión farmacéutica, no por la vía del ensayo-error, sino porque sé que no le va a perjudicar ese medicamento. Disminuir, obviamente, la morbilidad y comorbilidad y mortalidad temprana o prematura, y al final, disminuir el costo. En una palabra es el reto de tomar decisiones adecuadas para combinar fármacos adecuados en el paciente adecuado, en el momento adecuado, con el mejor resultado en salud posible. Se dice muy fácil, pero se hace con la medicina de precisión, con la salud pública personalizada. La quiero dividir para fines de ejemplo, por lo menos en 3 grandes ámbitos dentro de la diabetes. Podemos hacer aquí y ahora diagnóstico de precisión solo en diabetes tipo 2. ¿Qué engaño me hicieron al decirme que solo había una diabetes tipo 2? No es cierto. Hoy sabemos que eso no es cierto. También podemos precisar el pronóstico que un individuo tendría que tener dependiendo de su propio bagaje que ya he discutido. Y también, por supuesto, hoy podemos, en vez de la clásica guía de práctica clínica, ensayo-error, hasta qué horas controla la hemoglobina glicosilada, desde la primera vez decidir el mejor tratamiento para esa persona, es decir, tratamiento de precisión. Voy al primer capítulo, diagnóstico de precisión. Gracias a la capacidad analítica aumentada en tiempo real que tenemos hoy de evaluar los factores de riesgo y la posibilidad real basada en las características biológicas y clínicas y los marcadores de cada uno de los individuos y la diferenciación de una múltiple cantidad de nuevas pruebas diagnósticas, metabolómicas y genómicas, podrá ser hoy por hoy la distinción de la subclasificación de diabetes tipo 2, por ejemplo, y ahorita voy a poner datos en tiempo real, y un cálculo distinto de riesgo en Juan, que en Pedro, que en María, y con ello tomar decisiones de política pública basadas en evidencia diferenciadas y mucho más asertivas. ¿De dónde venimos? De una gran capacidad que nos da la epigenómica. Aprovecho para saludar y agradecer al académico Cruz que se encuentra por aquí, que fue el primero que me enseñó a discutir estos temas. El epigenoma nos da la gran posibilidad, al conocerlo, de encender o apagar los genes con actitudes, con cambios de estilo de vida muy concretos. Aquí pongo o señalo temas de estilo de vida, de hábitos constantes que pueden hacer que un gen se encienda, y nos ha hecho comprender la genómica y la genética no como un destino manifiesto necesario, sino como la posibilidad real de que se imprima o no en el fenoma gracias a la posibilidad de cambiarlo. Y eso, señor presidente, es salud pública personalizada. A la hora que yo, en vez de decir para todos, coman frutas y verduras, les sé decir por la vía de la nutrigenómica qué fruta, qué verdura, qué elemento de tal fármaco puede hacer la diferencia en el destino. Por eso la epigenómica y su valor en el cambiar el destino de las personas, aunque todos tengan diabetes tipo 2, que es el ejemplo al que me estoy asumiendo. Claro que detrás de esto está el estudio sustantivo que hemos logrado hacer, como bien decía el doctor Tapia, cada vez con mayor precisión en población mexicana, en las distintas regiones de nuestra población mexicana, de nuestro genoma. Y hemos sido capaces de identificar genes que determinan con alta probabilidad las posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2 y también genes que nos pueden proteger a ese respecto. Y no solo eso, hoy sabemos, gracias al estudio de los genes, que rutas metabólicas en un paciente con diabetes tipo 2 podrían estar alterados dependiendo de su perfil genómico único, que además puede ser estudiado y analizado en forma sencilla. Y entonces sabemos que no es lo mismo tener reducción de producción de células beta determinada por unos genes específicos que están presentes que tener, por ejemplo, resistencia a la insulina no asociada a obesidad por otros genes que están ahí presentes. Y esto se lleva al marco de una decisión concreta. Incluso se puede llevar al tema de estudiar millones de mexicanos con diabetes tipo 2 y poder subclasificarlos gracias al poder de la analítica moderna en lo que nunca soñamos o solo veíamos en otras latitudes. Estos son casi 1 millón de diabéticos tipo 2 mexicanos subclasificados en moderados y severos, en moderados relacionados con la edad o moderados relacionados con la obesidad, o en gente que sabemos que tenemos la certidumbre de que van a desarrollar daño renal o daño retinal tempranamente, y por lo tanto tenemos que ser mucho más estrictos en el tratamiento para prevenir esas complicaciones. Estos son
datos reales analizados en pacientes mexicanos que nos permiten una toma de decisiones concreta. Como también el Big Data nos permite hoy lo que antes nunca pudimos hacer, la coexistencia de comorbilidades en un mismo individuo. No es lo mismo un individuo con diabetes tipo 2 y prehipertensión que un individuo que además tiene dislipidemia o tiene altos niveles de triglicéridos. Y en cada una de estas múltiples combinaciones, saber analizar el pronóstico y elegir el mejor tratamiento en cada uno de estos casos. Solíamos tener que estudiarlos por separado y no integrarlos en un mismo individuo. La capacidad analítica moderna nos permite estudiarlos, analizarlos y tomar diferentes decisiones dependiendo la coexistencia en un mismo momento, en un mismo individuo, de algunas de estas condiciones. O bien nos permite, con un modelo matemático bastante exacto, dependiendo de una serie de variables clínicas o paraclínicas, decidir la probabilidad pronóstica que esta persona tendría de desarrollar diabetes tipo 2 o prediabetes de prediabetes tipo 2 y su ruta metabólica alterada en primer plano. Es decir, estamos en otra tesitura. Sin ser pitonizos, también podemos hoy hacer pronósticos de precisión en cuanto a la probabilidad que un diabético tipo 2 tendría de desarrollar enfermedad cerebrovascular o retinopatía o enfermedad cardiovascular o nefropatía. Y anticipadamente, porque este sería el sentido que todo esto tendría, modificar el destino con intervenciones muy precisas. Lo que es más, contrario a lo que las guías de práctica clínica suelen decirnos, hay ya de entrada 6 diferentes subtipos clínicos de diabetes tipo 2 que podemos atender con un tratamiento diferenciado, farmacológico y no farmacológico, dependiendo si en el momento del diagnóstico de diabetes tipo 2 tiene enfermedad cardiovascular, o tiene falla cardíaca, o tiene enfermedad renal, o el diagnóstico de diabetes se le realizó en esa persona antes de que cumpliera los 40 años de edad, o simplemente es obeso, o es una persona mayor de 65 años de edad. Y esto es porque tanto la disponibilidad de nuevas drogas, de nuevas moléculas, de nuevos fármacos, diferenciados en su efecto, como la caracterización de cada uno de estos individuos, nos permite hacer medicina de precisión y salud pública personalizada en los tiempos modernos. Sin embargo, distinguidos académicos y académicas, creo que hay un camino largo por seguir y que tenemos que trabajar juntos en una ruta muy precisa que nos permita una mejor y más profunda comprensión diaria en el conocimiento de las enfermedades y sus determinantes sociales y, por supuesto, biológicos, la integración en algoritmos de inteligencia artificial que nos permita tomar en tiempo real estas decisiones, involucrar permanentemente a los pacientes y sus familias en esta toma de decisiones, y avanzar muchísimo en la educación clínica, y para eso nuestra compañera Liselot hablará más adelante a una dimensión, a velocidad mucho más rápida que la que tenemos, y hacer evaluaciones costo-beneficio, involucrar a las autoridades reguladoras en la introducción de estas innovaciones y finalmente retroalimentar a los pacientes para tener éxito en este fascinante camino de la salud pública personalizada. Por el favor de su atención, de verdad, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, es para mí un honor estar con ustedes, académicos, presidente. Ahora veamos cómo vamos a integrar esta salud pública personalizada hacia la educación profesional continua, lo cual parece algo fácil, pero tenemos que cambiar muchos paradigmas que tenemos sobre la educación continua. Empiezo por definir que el principal objetivo que tenemos al introducir la educación profesional continua en paralelo con la salud pública personalizada es que tenemos que tener una optimización de la prescripción de los tratamientos para que estos sean específicos y vayan de forma individual de acuerdo a las características de cada persona, de tal manera que el diagnóstico sea lo más preciso y personalizado posible y así podamos identificar cuál es su tratamiento y no el tratamiento de la patología. A través del uso de herramientas computacionales con las que ya contamos actualmente, podemos ser ahora capaces de analizar grandes series de datos e identificar individuos que puedan tener alto riesgo no solo para el desarrollo de una patología, sino para presentar efectos adversos al tratamiento sugerido o que el fármaco sugerido no vaya a ser eficaz. Esta es una pregunta que debemos hacernos todos los profesionales de la salud.
¿Están o estamos los profesionales de la salud preparados para poder aplicar la medicina personalizada? En este sentido, no solamente aquellos estudiantes de pregrado, sino aquellos ya en el ejercicio de la profesión. Tenemos conocimiento de lo que es el genoma y los avances en torno a su investigación. Sabemos lo que es la microbioma, la metabolómica, en qué consiste el perfil nutricional, qué es la proteómica. Tenemos la suficiente capacidad de dar una adecuada recomendación sobre la actividad física personalizada y sobre el estilo de vida. Entonces, es aquí donde tenemos que empezar a considerar los paradigmas que les comentaba que hay que cambiar. Por esto, comienzo esta diapositiva presentando que tenemos, con un poco de urgencia, que preparar al personal que se encuentra en estudio, a los estudiantes de pregrado y a quienes que ya están en ejercicio de las ciencias médicas, pues nos corresponde la introducción y la extensión de estas tecnologías en el ejercicio de nuestra práctica profesional. A través del uso de algoritmos y herramientas, como lo comenté anteriormente, podemos ayudar a que los profesionales de la salud resuelvan aquellas dificultades que tengan para la toma de decisiones, para el abordaje diagnóstico e incluso para considerar la solicitud de otro apoyo de equipo multidisciplinario, así como para emitir recomendaciones precisas y personalizadas para el paciente. El sistema vertical de atención médica que conocemos, en donde el médico se sienta atrás de un escritorio y emite una receta médica de acuerdo a lo que ha leído y conoce, este sistema es obsoleto. Las recomendaciones actuales es que usemos un sistema horizontal de atención médica en donde el principal rector o el que lleva el orden, que da la directriz, es el médico, pero puede ir acompañado de un equipo multidisciplinario que puede ser tanto un rehabilitador, un fisioterapeuta, un educador en salud, un promotor de salud, incluso gente del área de informática, y todo esto dirigido hacia el paciente como tomador de decisión también. Y en este punto, pues ponemos al paciente como un participador activo de su padecimiento y de su tratamiento. Entonces, en este sentido, tenemos que incorporar diferentes procesos que van desde acompañamiento, asesoría, educación, gestión del conocimiento y todo esto para asegurar las adecuadas competencias y capacidades y el quehacer de los profesionales en salud pública. Esto, si lo hacemos de la mano del aprovechamiento e innovación de las tecnologías de educación y comunicación con las que contamos actualmente, podemos ser capaces de transformar y mejorar el desempeño de programas y proyectos de salud pública. Como comentado alguno de mis ponentes anteriormente, contamos con plataformas analíticas que son de suma importancia como herramienta para los profesionales de la salud que nos permiten que nuestros quehaceres sean más eficientes, que todo el sistema de salud sea más eficiente y podamos potencializar el trabajo de los equipos de salud. De esta manera también el estudiante aprende y avanza a medida que puede ir interactuando con las plataformas digitales, con el uso de la inteligencia artificial y se pueden ir redirigiendo sus conocimientos y sus tareas de acuerdo a su nivel. El profesor que hace uso de estas plataformas y de la inteligencia artificial puede ir evaluando en tiempo real el progreso de cada uno de sus estudiantes y facilitar la recopilación de datos para que con base en esto pueda guiar la toma de decisiones, es decir, personalizar su aprendizaje, para considerar el uso de diferentes estrategias o herramientas didácticas de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes. Entonces, la inteligencia artificial aplicada a la educación nos permite poder hacer un análisis inicial del conocimiento de los estudiantes para saber en dónde están iniciando y cuáles son sus necesidades. Podemos determinar bien cuáles son los objetivos de aprendizaje, adaptarlos al nivel de cada estudiante e ir perfilando la interacción que estos estudiantes tengan y determinar sus vías de personalización, actividades y tareas. Y como toda educación, podemos hacer evaluación formativa continua. Con la inteligencia artificial vemos que tenemos un método adaptativo y curricular para todas las materias, ya sean básicas o en posgrado incluso. Permite la retroalimentación del docente en tiempo real, aprendizaje personalizado y adaptativo y así procesos de aprendizaje flexible. Voy a poner un poco de antecedentes nada más para que veamos que la inteligencia artificial no es novedad, ahorita obviamente potencializado por la pandemia, pero
quiero nada más dar una revisada rápidamente por varios continentes. En el 2015, un programa Watson de IBM desarrolló herramientas de apoyo de decisiones clínicas. Esto es con base en los expedientes electrónicos de un hospital, son miles de expedientes que se cruzaron con estudios científicos para hacer análisis de prevención, diagnóstico y tratamiento. Es decir, de forma aleatoria, se revisan las historias clínicas y con esto se han podido hacer modelos de predicción para conocer esas personas pueden tener riesgo de alguna enfermedad crónica o degenerativa. En torno a la pandemia, claro está, en China se realizaron en China y en todo el mundo se han realizado diferentes estrategias predictivas, pero un ejemplo es el que se realizó para detectar casos positivos en tan solo 20 segundos a partir de escaneos de una tomografía computarizada con una tasa de precisión del 96%. México no se queda atrás, tenemos ya antecedentes, hay un hub de inteligencia artificial en Jalisco, y ahí se desarrolló un dispositivo que se llama UNIMA, que permite asistir a médicos y enfermeras y trabajadores para el diagnóstico de enfermedades. Es una aplicación, en 15 minutos puede ayudar y orientar a la toma de decisión para un abordaje diagnóstico y también se puede utilizar marcadores bioquímicos a través de una gota de sangre. Toda esta información se cruza con análisis de imágenes, predicciones y redes neuronales. Otro proyecto es el FAIR en Jalisco, que nos ayuda para el diagnóstico de retinopatía diabética a partir también de análisis de imágenes con un algoritmo diseñado justamente para esto. En Perú, que Perú no tiene mucho antecedente de inteligencia artificial, pero sí tienen un proyecto de detección temprana en niñas y niños a través de redes neuronales. Solamente con la toma de una fotografía de la conjuntiva pueden conocer el valor de su hemoglobina. Entonces, esto es un apoyo diagnóstico para toma de decisiones rápidas. En Europa también hay varios proyectos. Uno de ellos es el DREAM para la detección de cáncer de mama, que funciona con redes neuronales y algoritmos predictivos. Y bueno, finalmente quiero concluir que esto lo tenemos que incluir en la currícula de la educación de pregrado y posgrado en salud pública personalizada, incluir todas las herramientas diagnósticas que les planteé en la pregunta. Tiene que ser la inteligencia artificial, no va sola, tiene que ser un acompañamiento para la detección y el diagnóstico temprano de una enfermedad o condición de salud. No tenemos que olvidar que no hay que anular la iniciativa y la independencia del médico haciendo el abordaje diagnóstico. Esto va de la mano, no es de forma individual, pero nos ayuda a disminuir errores. Con la inteligencia artificial, los datos aprenden de los datos, es decir, se van enriqueciendo y podemos ayudar a que las predicciones sean cada vez más precisas, hacer mayores inferencias y ayudar a la toma de decisiones. Entonces, de forma global, al hacer uso de la inteligencia artificial y apoyarnos de todas estas herramientas, podemos ampliar el abordaje diagnóstico en el sentido de que se hace semiología, hacemos uso de metodología, diagnósticos nosológicos y unimos a la inteligencia artificial para poder tener diagnósticos clínicos y bioquímicos, moleculares o genéticos, de imagen y en total también ayuda de predicciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Está prendido. Ya. Pues muchas gracias a los participantes, a la doctora Julieta, al doctor Gallardo y a la doctora Liselot por la presentación. Así es que estamos abiertos para las preguntas que se puedan dar. Con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Primero, felicitar al doctor Tapia Conger y a su equipo de trabajo por esta extraordinaria presentación. Y como bien comenta el doctor Gallardo Rincón, aquí me da mucho gusto verlo de nuevo, ya desde 1950 Vicente del Bosque hacía aquel aforismo de que no había mayor injusticia que tratar a todos como iguales. Completamente de acuerdo. Creo que hoy más que nunca tratar igual solo a los iguales y desigual a los desiguales debe ser el camino. Sin embargo, para esto lo que usted nos presenta de manera tan interesante, basado en epigenética y epigenómica, pues nos ha demostrado que no hay dos seres humanos similares. Entonces, yo creo que el camino que proponen de esta
salud pública personalizada, pues es algo que tiene que ser ya prácticamente una realidad, y yo celebro mucho el que hoy lo estén presentando aquí. Los felicito también. Recordar con la maestra Anderson que nosotros hemos caminado mucho, nosotros los endoscopistas, gastroendoscopistas, en el camino de la inteligencia artificial. Y lo que usted dijo, y es muy cierto, hemos visto que estas capacidades de aprendizaje diferenciadas de los educandos se pueden igualar o se pueden perfeccionar con la inteligencia artificial. Tenemos programas para detección de adenomas, por ejemplo, o de lesiones precancerosas o de Barrett, que a veces pasa el endoscopio y el alumno puede no verlos, y la máquina le dice, ¡ey, espérame! Acabas de dejar un adenoma atrás. Y eso nos permite crecer en el conocimiento. Entonces, sin duda, inteligencia artificial es algo que nos va a cambiar el proceso de educación. Felicidades también por esta excelente presentación. Muchas gracias. Por favor, doctor Cruz. Bueno, muy buenas tardes, me lo quito para poder hablar mejor. Los felicito, doctor Tapia, doctor Gallardo y doctoras. Siempre que escuchamos estas pláticas y en general hacia las enfermedades metabólicas, hablamos de todo el proceso unidireccional, aunque la doctora Julieta dijo retroalimentación y por ahí también la doctora Anderson habló un poco sobre educación, pero siempre nos enfocamos al personal de salud y me gustaría, y lo he insistido mucho, ¿cuál es la correspondencia del paciente hacia el personal de salud? Debe ser bidireccional, porque si no, entonces nada más estamos hablando, y les puedo dar el mejor ejemplo, cuando llega el paciente con nosotros, el paciente con diabetes tipo 2, ya sabe él que tiene que ir al laboratorio, o ella al laboratorio, ya sabe que se pone en ayuno 2 o 3 días, y el objetivo en su cerebro es mi glucosa. Y llegan, ahora son electrónicos, pero cuando llegaban con el papelito, pues muy orgullosas de decir, mi glucosa está bien. Y había 2 formas en las cuales ustedes podían decirle, sí, pero su A1C no está bien. ¿Y eso qué, doctor o doctora? Mi glucosa está bien. Pero si ustedes les manejan el concepto de, ¿qué cree? Tenemos una prueba que nos dice cuál ha sido su historia durante estos últimos 3 meses y se llama hemoglobina glucosilada. Y aquí me dice que usted no ha estado bien. Entonces ya le cambia la imagen. Entonces yo creo esa parte, si no educamos al paciente, vamos a estar siempre hacia la dirección de cuántos controlo. Y el mejor y la mejor meta es en el tema que yo aborde, en el tema del estudio en el paciente, cuántos estoy controlando. En ese sentido me gustaría mucho que nos dijeran, dentro de los trabajos que han hecho, cuál ha sido el logro. Hablamos malamente a veces de un 20 o un 30%, a veces algunas instituciones dicen, bueno, yo tengo un 40 o 50% de pacientes controlados. Claro, son muchos factores, no es nada más el hecho de decir, los tengo controlados, es el diagnóstico, las complicaciones, etcétera. Y ya después me gustaría, particularmente al doctor Roberto Tapia, ahondarle un poquito más sobre la genómica. Adelante, por favor. Si están de acuerdo, empiezo. Específicamente, justo uno de los puntos que tratábamos de hacer es que la información que retroalimenta, educa y favorece la toma de decisiones es directamente para la persona en un ángulo, que en la plática que di es la mujer embarazada, y la responsabilidad que tiene tanto de proveer información, hacer su autocuidado, y cómo la retroalimentación inmediata afecta directamente su capacidad de ser corresponsable con el cuidado de su salud. Y ahorita pongo un ejemplo más concreto, aparte de lo que esta información y esto puede dar al personal de salud. Una parte importante de la retroalimentación directa a la mujer es que es continua. Hay mucho más información que cuando la vemos en tiempos espaciados en los servicios de salud. Entonces, la capacidad de estar en directo contacto y educando de forma continua a la mujer y asesorando en la toma de decisiones con el autocuidado, permite pues, tener una historia mucho más completa, que es lo que usted estaba diciendo. Un ejemplo muy concreto es en la experiencia justo de diabetes gestacional, en la que una parte muy importante es, ya que se da el resultado, aparte este sistema da recomendaciones que le llegan directamente al correo de la mujer.
que son específicas para su perfil y sus características. Pero la otra es este acompañamiento en el autocuidado y cómo, dependiendo de las mediciones que tiene de su glucosa en casa y si están en meta o no en meta y qué porcentaje están en meta, le puede dar recomendaciones específicas para esa mujer, aparte de cómo guía esto a la asesoría que puede dar los profesionales o las profesionales de la salud. Entonces, y eso en particular ha tenido muy buenos resultados en que las mujeres que están con automonitoreo y seguimiento continuo a través de herramientas digitales, que puede ser desde llamadas telefónicas, mensajes o aplicaciones, tienen un mucho mayor control de la enfermedad y mucho menor número de efectos adversos a la hora del nacimiento, por ejemplo, peso o bebés macrosómicos al nacer. Entonces ya lo vemos reflejado en indicadores muy concretos. Entonces, como bien lo dice, la importancia de que en este proceso esté incluido el usuario final, o en este caso la beneficiaria final, es clave para que el círculo se cierre. No sé si esto… Sí. Muchas gracias, mi estimado Miguel, por tu pregunta. Creo que nos recuerda el tremendo valor de la educación en salud y quiero ir un poquito más allá gracias a las herramientas digitales. Desde la Fundación hemos podido crear un ecosistema de educación en salud dirigido no solo a la persona que vive con diabetes, pero ¿qué crees, Miguel? También hemos tomado en cuenta a su familia. Hemos desarrollado cursos en línea, por ejemplo, llamado Juntos en la Diabetes, una serie de recomendaciones muy sencillas, muy básicas, muy claramente dichas, todas basadas en evidencia, que toman en cuenta, obviamente, a la persona que vive con diabetes, pero a su circunstancia alrededor, su esposo, su esposa, su hijo, a veces su nieto, que junto con la persona que vive con diabetes se esmeran en comprender el proceso y trabajar juntos para controlarlo mejor. Los índices de control varían dependiendo si son solo con terapia no farmacológica o también con terapia farmacológica. En el mejor de los casos hemos alcanzado 40-47%, pero el caso no es alcanzarlo, pero sostenerlo. Quizás el desafío más grande en este tipo de enfermedades es que tanto la educación como las circunstancias sociales, personales, pueden cambiar a lo largo del tiempo, y una estrategia que te sirvió en un principio puede ya no serte tan útil después. Particularmente en estos momentos de pandemia, vivimos un deterioro, una baja en muchos de los centros de salud de atención primaria donde colaboramos en la compliance del paciente y en los niveles de control que antes de la pandemia habíamos obtenido. Pero me parece espléndido tu punto, lo tomo muy en cuenta y te lo agradezco como siempre, Miguel. Gracias a los dos y gracias por tu comentario. Y doctor Tapia, en relación a este mensaje que nos das muy claro, 3,000 millones de pares de bases, 23,500 genes que se encienden y se apagan, como lo puso ahí el buen amigo Héctor, pero luego viene la regulación y cuando vemos los SNPs asociados en particular a la diabetes tipo 2 o a las enfermedades metabólicas y que en especial para los mexicanos es más hacia lípidos, pues apenas el 10 o 20% nos explica y todos los demás variantes caen en regiones intergénicas y regulación. ¿Tú cómo ves en este sentido estos marcadores predictivos de riesgo para ponerlos en un panel y decirle al paciente con los 6 subtipos que hay de diabetes, que ya nos mencionó, que no nos dijiste cuáles son, pero lo sabemos, cómo empatar esta compleja información más didáctica o más de utilidad para el paciente con diabetes tipo 2? Con mucho gusto, muchas gracias. Justamente el tema que nos permite aquí analizar es que con la información clínica se construye gracias a estos elementos de redes neuronales, más la medición, por ejemplo, de glucosa en ayuno o casual, más el tema de medición de lípidos, puedes construir ya un algoritmo que con el tiempo del cómputo cognitivo o inteligencia artificial puedes irlo enriqueciendo, mejorando y dándole mayor capacidad de diferenciación. Es solo con el tema de la información clínica más la información de la historia familiar de la paciente o el paciente. Ya con eso tenemos un elemento de muy alta predicción. Efectivamente tienes razón que incluso se ha discutido el valor que tiene el conocimiento genético, el genoma,
como tal en el futuro del desarrollo de un cuadro de alteración de glucosa con cualquiera de las vías, ¿no? Efectivamente, nuestro país está muy ligado a obesidad y está muy ligado a lípidos, pero eso ya lo sabemos ahora. Pero lo importante es que si le agregamos ese componente podemos empezar a afinar ya el elemento terapéutico que te dice por dónde debes de abordar, si empiezas ya con insulina primero o empiezas primero con hipoglucemiante o con cualquier otra de los nuevos medicamentos, como bien Héctor me ha dicho, dice, las insulinas van de salida, todos los nuevos medicamentos, todas las nuevas alternativas terapéuticas van muy ligadas a los perfiles clínicos con los genómicos. Entonces, en síntesis, nuestros modelos que estamos desarrollando de inteligencia artificial parten de nuestra realidad cotidiana, que no siempre está accesible a una prueba genética, pero también estamos trabajando en hacer accesible esa prueba genética para que sea tan fácil como una hemoglobina glucosilada, como bien lo indicabas. Ese es el reto que se tiene. Tenemos que empatar la disponibilidad y el acceso de estos estudios. Y después viene un elemento que me gustaría enfatizar brevemente, y es la diferencia que nosotros vemos de lo que se escucha y se lee muchísimo de lo que se denomina medicina de precisión o precision medicine. En este caso, cuando nos atrevemos a colocar el concepto y operación de una salud pública personalizada, la diferencia estriba en que nosotros podemos sumar al tema de precisión el contexto social de la persona. Y lo van a entender perfectamente. Tenemos a una paciente que es madre soltera, que está en su tercer hijo, que tiene alto riesgo de diabetes gestacional, que no tiene red social, que le cuesta trabajo llegar a la clínica para su atención porque trabaja 2 turnos. Ese es un contexto muy distinto y adecuas entonces tu intervención. No solo es lo biológico ni lo terapéutico, sino es su circunstancia social. Y ahí viene este diagrama que colocaba de la salud digital, en el que hoy la penetración de las apps y los teléfonos móviles, que por cierto el teléfono inteligente ya es prácticamente universal, podemos generar esa empatía como parte del vínculo del proveedor con el cliente y la familia. Entonces es una dinámica muy interesante, muy apegada a la realidad mexicana, de nuestra realidad del sistema de salud y la existencia de múltiples barreras para el acceso. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, muchas felicidades por el simposio. La verdad es que es novedoso y es sobre todo romper un poco el paradigma de cómo estamos conociendo la medicina. Dos preguntas en general. Entiendo que esto nos pone ante un dinamismo para poder entender también cómo se va cambiando la población o cómo se va exponiendo la población a ciertos factores. Hace un par de sesiones se habló sobre la contaminación y el impacto que tenía y los cambios que había en la contaminación ambiental en la Ciudad de México, básicamente en una esquina, en una zona de Tlalpan, algo así comentaban. Entiendo que entender esto e incorporarlo a toda esta medicina de precisión, ahí va la pregunta, ¿cómo incorporarla para hacer una medicina preventiva, para poder hacer una intervención temprana en una política pública que también va a ser muy dinámica y va a tener que cambiar muy rápido? Entiendo que todo esto se tiene que alimentar de datos de la población. Recuerdo un artículo que publicaron hace tiempo el doctor Tapia sobre un muestreo, una encuesta muy grande que se hizo en la Ciudad de México, y tienen datos guardados sobre esas poblaciones en 2006, 2007 por ahí, con el doctor Jesús Alegre, si mal no recuerdo. Entonces, esa base de datos puede servir, o sea, aunque se tomó hace mucho tiempo para entender esta dinámica y cómo empatarlo con las poblaciones rurales, donde ha habido un cambio lo estamos viendo, deforestación, cambios en la parte de los seres, la fauna silvestre. ¿Cómo se va moviendo? ¿Cómo tratar de empatarlo a esas zonas que están de poco acceso a estos sistemas de salud? Otra vez yo.
Justo este brinco entre lo que es preciso en el momento adecuado para la persona adecuada, en el momento que la tengo enfrente, y cómo brincarlo a crear ambientes que favorezcan la toma de decisiones saludables, porque una cosa es poder hacer el diagnóstico, tenerlo enfrente, tener la recomendación, que la persona entienda esa recomendación, que la quiera llevar a cabo, y otra es que la pueda llevar a cabo, ¿no? Y ahí es donde justo el ambiente genera esta facilidad de la toma de decisiones saludables de forma casi automática o inconsciente, o de decisiones no saludables. Y el incorporar el contexto social, la salud del planeta y las características clínicas y específicas de cada persona crean este ecosistema que nos favorece la creación de políticas públicas para creación de un ambiente saludable. Como anécdota, en una plática que me tocó ver de uno de los directores ejecutivos de las plataformas de streaming de películas, le preguntaron que qué querría que estudiara su hijo, o su hijo, y dijo, políticas públicas, y le preguntaron, pues qué chistoso, ¿por qué querrías que alguien estudiara eso? Dijo, porque vamos muchísimo más atrás de lo que va la capacidad analítica y tecnológica. Y creo que esto se hace en paralelismo a decir, tenemos que fortalecer la capacidad de decisión no solamente tecnológica, sino en poder humano para la toma de decisiones, y poder crear políticas públicas que no se renueven cada 10 años o que no se renueven incluso cada 3 años, que tengan la capacidad de acoplarse a las necesidades de los contextos de las poblaciones y de forma pues inmediata, ¿no? Que a la hora de tomar decisiones, de distribuir recursos, de todo esto, podamos tener en cuenta la información mucho más actual y de momento en el dedo para poder informar la toma de decisiones. Evidentemente creo que la información histórica es muy importante para alimentar y tener un punto de partida y para analizar tendencias es imprescindible, y también pues la información pues básicamente ya está, ¿no? Y nada más a la última pregunta para las comunidades rurales, al final esta parte de salud pública y agregar personalizada, tener en cuenta este ecosistema, que hay poblaciones vulnerables a las que hay que acceder, esto es lo que permite tener decisiones distintas para una población que para otra, y no nada más para una persona o para otra. El no tener datos también es tener datos, el saber por qué no tenemos datos también nos ayuda a la toma de decisiones para política pública en salud. Y creo que el tomar en cuenta todo este universo va a ir haciendo que se cree este vínculo, y donde ya no estén por un lado lo clínico, por otro lado los tomadores de decisiones, por otro lado, sino que realmente esté este rompecabezas armado para favorecer pues esto, ¿no? Tiene la palabra el doctor Juan Garza. Muchas gracias por darme la oportunidad. ¿Me están escuchando? Sí, se te escucha muy bien, Juan. Pregunto si me escuchan. Sí, sí te escuchamos, Juan. Sí. Muchas gracias. Quiero, primero que nada, expresar mi beneplácito por este esfuerzo. Me parece magnífico el planteamiento que nos están dando. Lo único que me deja inquieto es la utilización del término de salud pública personalizada. La salud pública desde la perspectiva académica debe ser aplicada con equidad, de manera gratuita, universal, y tiene que estar sustentada en los elementos sustantivos para otorgarnos una apropiada salud. Entonces, si está sustentada en los determinados sociales de la salud, no puede hablarse de que está individualizada. Se supone que los elementos que otorga la salud pública, como el agua potable, el saneamiento básico, los alimentos sanos e inocuos, son para todos los individuos de una sociedad. Mi preocupación es que
si utilizamos para esto el término de salud pública, hay una confusión porque lo que están proponiendo no es público, es de carácter individual, cuesta, o sea, no es universal, y solo atiende al sector de la sociedad que se acerca y tiene el privilegio de recibir este tipo de apoyos. Entonces, yo insisto en que felicidades por el simposio, las aportaciones creo que son muy útiles para mejorar la atención, pero sí solicitaría que se utilizara un término que no confundiera, que estas tecnologías no son de carácter público, y entonces regresaría yo a mi petición de que se hable de atención médica individualizada o puntual, como ustedes quieran, pero el término de público confunde y creo que no corresponde a lo deseable. Muchas gracias. Muchas gracias. La doctora Gerson, por favor. Gracias, felicidades a todos y un tema de tal actualidad y también expuesto. Yo quisiera preguntarle a la doctora Lomelín, en esta época en relación a la terapia génica, a la detección temprana individualizada, ¿qué me podría comentar en relación a anormalidades congénitas y la viabilidad de terapias tempranas o terapias génicas, las dificultades éticas y las dificultades técnicas de adelantarse en los años que vivimos y que vemos de la medicina personalizada temprana? Hola, doctora, muchas gracias por su pregunta. Yo creo que difícil. Evidentemente, el que sea cada vez más preciso tiene implicaciones éticas a abordar que es muy relevante tomar en cuenta. Como bien nos dijeron en el comentario anterior, el que se haga personalizado podría dejar a otros fuera, ¿no? Y el término de equidad, de implicaciones éticas y del momento en el que se toman las decisiones tiene que ser parte del discurso, y volvemos a esta parte donde los equipos deben de ser multidisciplinarios y de vinculación interinstitucional para que esto realmente pueda tener un impacto en la salud pública. Desconozco, para darle ahorita ejemplos precisos alrededor del uso de estas tecnologías para la aplicación en defectos congénitos, pero sin duda podríamos buscar elementos o bibliografía para responder a su pregunta con un ejemplo pues mucho más concreto y de los retos que esto lleva y conlleva para la toma de decisiones, sobre todo en personas o en momentos donde no hay autonomía para la toma de decisiones. ¿Alguien más? Muchas gracias. Brevemente, le agradezco al doctor Garza su comentario y reto en su observación. Yo creo que es muy relevante ver la salud pública no como aquella que se lleva a cabo en los espacios públicos financiados fiscalmente, sino que la salud pública es la salud dirigida a poblaciones, independientemente de cuál es el tipo de servicio o su financiamiento. Ese es un término importante. Segundo, nosotros vemos de una forma mucho más pragmática y no tan retórica los determinantes sociales. Y voy a poner un ejemplo. Existe una política pública enmarcada dentro de la salud pública del país, que es sobre la prevención, detección y manejo de la diabetes tipo 2. Esa es una aplicación generalista,
que no está tomando en nada los determinantes sociales de las personas. Las está clasificando por su condición de diagnóstico clínico, de diagnóstico incluso, digamos, de pruebas de laboratorio, y las coloca dentro de un grupo que le está denominando personas que viven con diabetes. Ya hoy sabemos que no hay una sola diabetes, que son diabetes, que hay 6 tipos o hay 6 rutas metabólicas para la génesis o el establecimiento de la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Es el considerar a la condición biológica de la persona y enmarcarla dentro de su contexto de sus determinantes sociales. Es decir, poner en el individuo sus condiciones individuales de contacto social y sus determinantes que le llevan a poder incluso prevenir, anticipar. Claro que ahí entra el agua, allí entra el aire, entra el tema del ambiente, entran un sinnúmero de elementos que tienen que estar cada vez más entrando dentro de este mecanismo. Entonces, en sí, efectivamente es disruptivo, y ese es el propósito de que sea disruptivo, para que podamos entonces tener claridad que las políticas públicas que se generen, podamos entonces llegar a la diferenciación, porque no todos somos iguales dentro del mismo paquete de la definición. Así es que es todo un reto. Creo que tenemos que trabajar más en la explicación de los distintos elementos que le dan forma para poder tener esta visión. Y esto parte en gran medida desde las teorías que se han marcado de la medicina disruptiva, de la medicina que rompe los paradigmas terapéuticos, y está muy ligado a lo que la doctora Gerson hacía. Es decir, si conocemos ya hoy que más que tumores existen líneas celulares características del cáncer, en el que ella es pues toda una destacada y distinguida profesional del tema, nos lleva a diferenciar en que ya no depende mucho de la localización, sino de la génesis tisular de ese tumor y de su comportamiento y su sensibilidad correspondiente para una terapéutica mucho más ad hoc. Esos son elementos que parten justamente de una acción muy clínica, pero si la llevamos a un plano de la salud pública, entonces podemos estar viendo de las condiciones y determinantes sociales que generaron ese cambio metabólico en su reproducción y el rompimiento de la regulación de la reproducción celular correspondiente. Es decir, vamos hacia eso, es decir, nuestro reto aquí es colocar la disrupción como se ha colocado la disrupción en la medicina de precisión y que ha permitido grandes avances. Ese es a lo que invitamos, y como conclusión de esta sesión, dado la razón de tiempo, es en verdad el colocar esa primera semilla que nos permita el empezar a reflexionar y pensar diferente y ver alternativas en el cual podamos aprovechar el gran conocimiento que hoy la ciencia genera todos los días y todas las horas, la evolución del conocimiento de la constitución de la biología del ser humano. Ahorita hablamos de la genómica, pero está la metabolómica, la génesis de las proteínas y después la gran capacidad del análisis de datos. Eso creo que es muy interesante. Y solo para rematar y cerrar esta sesión, es en verdad un placer el poder compartir esto en la academia, porque este es el propósito de un órgano consultivo como es nuestra organización, la reflexión de los temas que puedan ir evolucionando y que tengamos el debate correspondiente para enriquecer el conocimiento. Yo solo le agradezco a quienes me hicieron el favor de acompañarme en esta sesión, el tiempo que tuvieron para la preparación, el desplazamiento a la Ciudad de México y poder compartir con ustedes de vía remota y presencialmente con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Llegamos al final de esta tarde muy espléndida desde el punto de vista académico. Muchas gracias, Roberto Tapia, doctora Lomelín, doctor Gallardo Rincón, doctora Anderson Lechuga. Muchas gracias por sus participaciones. Nuevamente el darle la bienvenida a la doctora Morales Espinosa y al doctor Cravioto. Gracias por sus palabras de su comentario al trabajo de la doctora. Yo quisiera hacer dos anuncios rápidamente. Bueno, primero,
La próxima semana tenemos la participación de la doctora Olga Lidia Vera Lastra, que va a hablar de vasculitis sistémica, es un tema muy interesante. Sin embargo, ya comentaba en este momento Roberto Tapia sobre lo difícil de poder transportarnos en la ciudad. Entonces, vamos a volver con algunas de las sesiones en forma virtual. Ya, no van a ser todas ya presenciales, porque tenemos por Zoom y por YouTube mejor audiencia. Entonces vamos a tratar ya de no desplazarnos los tráficos, la lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del próximo miércoles vamos a volver a hacerlas todas en forma, casi todas en forma por Zoom. Por supuesto, la del día 29, que es la sesión en donde ingresan los nuevos académicos, y que Raquel Gerson estará aquí dando la conferencia magistral, va a ser presencial. Entonces, tomen sus tiempos para que vengan con 2 horas de anticipación de dónde vienen, porque así nos ha tocado estos días. Entonces, les avisaremos semana a semana cómo van a ir siendo las sesiones, ¿les parece? Les vamos a, cada semana, diríamos, la próxima va a ser, todas van a ser, por supuesto, en vivo, pero si alguien quiere grabar, se puede hacer grabado, pero sí vamos a hacer, lo anunciaremos semana a semana. Por lo pronto, la próxima semana, con la doctora Olga Lidia Vera y el doctor Muñoz Valle, que será quien presente su trabajo de ingreso, va a ser en forma virtual, va a ser por Zoom, que finalmente nos estamos viendo aquí por Zoom también. Y la del 29, sí, nos veremos aquí en forma presencial, así de gala, para recibir a nuestros nuevos académicos. Estamos todos invitados, y semana a semana iremos diciendo cómo se van desarrollando nuestras próximas sesiones. Yo me llevo un muy buen concepto de esta sesión desde el punto de vista de lo que aprendimos, y que en realidad sí hay que manejar a cada uno de los pacientes personalizados. Ya hace unas semanas también se manejó sobre el cáncer personalizado. Raquel Gerson también hizo una extraordinaria sesión sobre esta situación, y tenemos que cambiar todo este paradigma. Semánticamente, bueno, no importa la semántica, como decía el doctor Garza o el doctor Tapia, no importa la semántica en este momento, pero sí lo importante es cambiar todo el paradigma en el manejo tanto preventivo como diagnóstico y terapéutico en cada paciente en particular. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes.